Gracias por la invitación a participar en este simposio. El tema que me han pedido compartir con ustedes es cefaleas. He dividido la charla en dos grupos, en dos tantos. El primer tramo es para hablar de generalidades y dos de las cefaleas más comunes, que son las que vamos a ver con mayor frecuencia, y el segundo tramo para hablar ciertas particularidades de algunas entidades un poco menos frecuentes. Quiero comentarles a manera de introducción, la cefalea es el síntoma neurológico más frecuente y es el motivo de consulta más frecuente en un área de urgencias e incluso en el área de consulta externa. Es la primera causa de atención en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde se ven aproximadamente 100,000 consultas al año. Tiene una prevalencia alta, el 98% en países occidentales, y no aumenta la morbimortalidad ni disminuye la expectativa de vida en el largo plazo. Sin embargo, sí tiene un impacto muy importante en la calidad de vida, pues es uno de los motivos más frecuentes de ausentismo laboral. Esta es una clasificación de cefaleas que se me hace desde el punto de vista didáctico muy útil, puesto que en los primeros dos puntos englobamos prácticamente el 90% de las cefaleas que nosotros vemos en el día a día. Y en el punto 3 al punto 9, prácticamente el 99% de las alteraciones que vamos a estar viendo en una consulta de medicina general y no se diga de neurología. Cuando la cefalea es el síntoma predominante, y ahí es lo más importante, recuerden que uno puede acudir al médico y estar presentando dolor en la rodilla derecha. Ay, por cierto, también me duele la cabeza, ¿no? Cuando yo acudo al neurólogo y digo que mi síntoma por el que vengo es el dolor de cabeza, el 90% de las veces vamos a estar enfrentándonos a estas dos posibilidades: migraña o cefalea tensional. Es decir, ya pasé un filtro y ya cuando acudo con el especialista es porque ya excluí otras posibilidades. Incluso ya está en un país como el nuestro, ya hasta intenté un tratamiento incluso alternativo, ¿no? Ya me automediqué y no me funcionó. Pero aún así, la probabilidad más alta es que se trate de migraña o cefalea tensional. Y el otro 10% va a estar dado por cefaleas secundarias o las otras cefaleas que veíamos enlistadas entre el lugar 3 al 9. Cuando nosotros nos enfrentamos y estamos siguiendo la ruta del paciente que ya se automedicó y ya llegó a la consulta neurológica, lo más importante es la historia clínica. En la historia clínica nosotros tenemos que resaltar básicamente el tiempo de evolución y la frecuencia que se presenta en esas cefaleas, Y algo bien importante, sobre todo cuando sospechamos de migraña, recuerdan la diapositiva previa donde el 90% iban a estar entre migraña y cefalea tensional, es el antecedente personal y familiar. La edad de inicio, generalmente vamos a tener un familiar afectado por este padecimiento, y obviamente en la semiología de la cefalea, pues tenemos que ver el tipo de dolor, si es intenso, si va y viene, si desaparece y luego aparece. Y un dato de alarma muy importante es el cambio en las características de la enfermedad, de las características del dolor, la cualidad del dolor. La migraña generalmente es pulsátil y yo ocupo como una herramienta muy de día a día el decir si siente como que late el corazón dentro de la cabeza, ¿no? Que es el carácter pulsátil del dolor. O si es opresivo, como si trajera un trapo amarrado a la cabeza. Si la intensidad es lo suficientemente fuerte como para interferir en sus actividades del día a día o incluso despertarlo. La localización es muy importante. Recuerden que la migraña no es necesariamente de aquí para acá, la mitad del cráneo, puede ser incluso solamente la parte frontal, pero la calidad del dolor de cabeza es lo que hace que nosotros
corroboremos el diagnóstico de migraña. Y obviamente también el horario en el que se presenta. Entonces, estas cinco preguntas son fundamentales cuando nosotros estamos evaluando a un paciente cuyo principal síntoma de búsqueda de atención es la cefalea. Siempre los factores desencadenantes, los precipitantes, el ejercicio, las maniobras de Valsalva, asociado o no a la menstruación, si cuando me toco el diente del lado derecho aparece el dolor. Es decir, siempre va a haber un gatillo en la cefalea de tipo migrañoso, y la primaria, conocida como cefalea dentro de las primarias, como cefaleas primarias. También tenemos que buscar qué factores alivian el dolor, el sueño, algún fármaco, qué tipo de fármaco, si se asocia con alguna otra manifestación como lagrimeo, dolor muscular, cuando abro la boca o me cuesta mucho trabajo cerrar a tener una oclusión mandibular, si tiene relación con un estado de ánimo, si es cuando estoy más triste, cuando estoy demasiado excitado, feliz, y qué tratamiento o qué medicación he recibido para aliviar el dolor. Cuando ya pasamos a la exploración neurológica y hemos recabado estos datos, lo más importante es ver el fondo de ojo. ¿Por qué es importante ver el fondo de ojo? Porque si nosotros vemos ese borramiento de la papila, nosotros estamos enfrentándonos a un cuadro de hipertensión intracraneal, y de ahí lo relevante de tener una muy buena exploración neurológica. Y por supuesto los signos focales que aparezcan, es decir, veo si el paciente tiene falta de fuerza, tiene alteraciones sensitivas, tiene algún dato de visión doble, algo que me sugiera que tiene un padecimiento intraaxial. Cuando ya estoy explorando más a fondo, la rigidez de nuca y o signos meningeos, definitivamente un dato de alarma. Voy a tocar la arteria temporal y ver si le duele cuando yo toco la arteria temporal, y primero si la siento, y si la siento, si hay dolor cuando yo la oprimo. Y por supuesto la simetría pupilar. Si yo encuentro asimetría pupilar cuando exploro los reflejos pupilares, por supuesto que es un dato de alarma. Entonces, cualquiera de estos tres hallazgos me van a permitir sospechar que algo está ocurriendo dentro del sistema nervioso central de ese paciente, y se impone dar el siguiente paso, que es un estudio de imagen. Por supuesto, cuando tenemos más allá de la exploración neurológica, la exploración física general, estas son las cosas que nosotros tenemos que estar buscando intencionadamente. Los senos paranasales, la articulación temporomandibular, la tengo que ir a palpar, tengo que ver el fondo, la exploración del oído para ver si no hay alguna inflamación que me esté disparando el dolor. Por supuesto, palpar la columna cervical y los músculos paravertebrales para ver si no hay dolor. Es decir, parte del complemento de la exploración neurológica. Y estos son un resumen de los datos de alarma. Cuando el paciente acude a buscar la atención por cefalea, tuvo un inicio agudo, tuvo cambios en el patrón de la cefalea. Es un paciente que venía con 5 años con dolores una vez al mes, y ahora tiene 4 veces al mes y de intensidad severa. Se agrega algún dato clínico extra como náusea, vómito, que tenga ya más de 55 años o asociada al embarazo o al puerperio. Cambios en el estado de alerta. Todos esos son datos de alarma que nos tienen que hacer pensar que no estamos frente a una cefalea de las primarias, sino a una cefalea secundaria. Si hay datos sistémicos como fiebre, si el paciente es conocido por inmunosupresión, si tiene a la exploración neurológica algo de lo que le comentamos en las diapositivas previas, si tiene datos de hipertensión intracraneal como náusea o vómito, cualquiera de estos datos, recuerden, van a ser datos que nos tienen que hacer pensar que algo está ocurriendo dentro del sistema nervioso central. Y como complemento, vamos a pedir algunos estudios paraclínicos. Fundamentalmente velocidad de segmentación globular cuando estamos frente a gente de la tercera edad, una radiografía de cráneo, ya no se usa tanto, pero generalmente se ha sustituido por una tomografía de cráneo, y obviamente una resonancia magnética si vemos algún dato de alarma. La punción lumbar es mandatoria cuando nosotros encontramos datos de irritación meningea. Eso no hay que perderlo. Meningios positivos, punción lumbar, no hay vuelta de hoja. Eso es lo que tenemos que hacer. Papiledema, punción lumbar, y tengo que venir con mi raquimanómetro la presión intracraneal. Con todo este breviario, ahora sí, en las cefaleas primarias tenemos esos dos tipos que les comenté. Y las cefaleas secundarias, que serían las otras que vamos a platicar, y
quiero hablar de las cefaleas primarias. La clínica autonómica es fundamental en estos pacientes que tienen una cefalea de característica primaria. Si el paciente tiene clínica autonómica, es decir, diaforesis, hipotensión postural, piloerección, algún dato autonómico y lo tiene, tenemos que pensar de lo que va a aparecer de la columna de la derecha. Pero si no tiene datos autonómicos, estas son nuestras tres posibilidades fundamentales. Pero si tiene estos componentes autonómicos, estas son las cuatro posibilidades que vamos a hablar. Y esto es, este resumen, esta diapositiva resumen son las cefaleas primarias, las que conocemos como cefaleas primarias, y si recuerdan la diapositiva inicial, son el 90% de las que vamos a estar viendo. Y son de las que vamos a hablar en este segundo tramo de la presentación. La migraña es la forma más común de cefalea vascular, hay una predisposición familiar, es más frecuente en mujeres y tenemos dos tipos grandes, con aura típica o sin aura. El aura, ahora mencionaremos cuál es la característica de la migraña con aura. Entonces aquí podemos ver en los primeros dos puntos la migraña sin aura, simplemente el dolor de cabeza pulsátil, asociado a náusea, vómito, asociado con maniobras de Valsalva, hemicraneana generalmente, y la aura. La aura es el fenómeno que acompaña al dolor de cabeza y puede ser una aura típica con cefalea tipo migrañosa o puede haber incluso aura sin cefalea o puede haber auras o fenómenos de aura que aparezcan después de la cefalea. Entonces es muy interesante que lo tengamos en cuenta. El punto 3, donde mencionamos los síndromes de la infancia, precursores de migraña, cuando hacemos la historia clínica, son niños que tuvieron vómitos cíclicos, se vomitaba una vez al mes, ¿no? Generalmente en primavera, era cuando aparecían los vómitos, o tienen migrañas abdominales, dolores abdominales, los niños que se quejan, incluso han ido varias veces al servicio de urgencias y se ha sospechado de apendicitis, o incluso puede haber vértigo, datos de vértigo durante la infancia, que el otorrino catalogó como una infección otológica y que condicionó este vértigo. Obviamente hay migraña retiniana y complicaciones de la migraña, es decir, sujetos que ya son conocidos de migraña y que pueden tener migraña crónica o que hacen estatus migrañosos, varios días con dolor, a pesar de que tengo tratamiento y o a pesar de que tengo reposo y duermo y no tengo ningún desencadenante. Son las complicaciones de la migraña. Cuando hablamos de migraña sin aura, debemos de cumplir al menos 5 ataques que cumplan estos criterios del B al D. No los voy a numerar, la presentación la podrán tener a la mano, pero sí es importante en la parte de duración. Para que yo sospeche que un paciente tiene migraña, debe tener al menos 4 horas de duración con tratamiento y no pasar de 72. Cuando pasa de 72 horas, cuando pasa de 3 días, ya estamos hablando de un estado migrañoso. Entonces debe de coincidir en este periodo de tiempo y debe de ser unilateral, pulsátil, de intensidad leve a moderada y algunos de los factores que se pueden asociar durante el periodo de cefalea. Obviamente, y si se fijan el punto E, yo debo de excluir otra enfermedad. Todas las banderas rojas que les mencioné al principio eran las que teníamos que excluir. Cuando hablamos de migraña con aura es básicamente lo mismo, pero debe de tener síntomas visuales que revierten cuando se quita el dolor o con tratamiento, síntomas sensitivos, se me adormece el brazo, se me adormece la pierna, o incluso tengo dificultades para articular algunas palabras, pero todo es reversible. Si se fijan, el punto cardinal en esto es que todo es reversible una vez que se quita el dolor de cabeza. Puede tener al menos características, 2 de las siguientes características que son muy interesantes en la parte de síntomas visuales, que puedo tener nada más de un solo campo visual. El paciente uno le puede preguntar muy fácil, oiga, ¿y cuando cierra un ojo sigue viendo las lucecitas o no? ¿O deja de ver un pedacito del campo visual o no? Esa es una pregunta y el paciente generalmente lo hace ahí frente a nosotros en el consultorio y nos puede responder. Nuevamente resalto que el punto E es fundamental, que no se puede atribuir a otra enfermedad. ¿Cuál es la fisiopatología de la migraña? ¿No? Voy a tratar de completar la diapositiva para poder hablar. Recuerden que las meninges, el nervio oftálmico está cubierto, es el que le da la sensibilidad al encéfalo, al área del encéfalo. Y todo debe estar regido a través del nervio trigémino, del ganglio del trigémino. Cuando estas estructuras
se ven alteradas, entonces pueden tener o pueden desencadenar dolor. Y para que desencadene dolor debe de haber sustancias proinflamatorias o citocinas inflamatorias que generan esa inflamación en estas áreas, básicamente en los vasos meningeos y en las cubiertas, en la meninge. Y todo lo va a sensar el nervio trigémino. Es a lo que llamamos sistema trigémino vascular y es a lo que se conoce como inflamación neurógena y va a desencadenar el dolor. Estos son los dos receptores básicamente ubicados en los vasos sanguíneos que van a transmitir ese dolor al nervio trigémino, que se van a irritar y van a transmitir la información al nervio trigémino. Si se fijan, son de 5-hidroxitriptamina. Y de ahí, recuerdan, ya ubicaron alguno de los tratamientos que son los triptanos, que se utilizan para el tratamiento de la migraña. De aquí viene el por qué se utilizan esos fármacos. Entonces, cuando este vaso se dilata, ustedes se pueden ubicar en la diapositiva en la parte de abajo a la izquierda, y se abre, los poros se abren, y esto va a liberar estas proteínas que van a irritar a todo este sistema trigémino vascular y obviamente a la meninge para desencadenar el dolor. Ahí podemos ver cómo se transmite el dolor del ganglio del trigémino al tálamo y a la corteza cerebral para dar la interpretación del dolor y la sensación pulsátil de la misma manifestación. Cuando vemos y afecta, se va poniendo en rojo algunas áreas de la corteza cerebral, afecta a la corteza occipital o afecta incluso al núcleo solitario del 10º par craneal, entonces es cuando se agrega la náusea y el vómito. Es más o menos una secuencia de inflamación que va caminando y se va acompañando de toda la sintomatología que el paciente va refiriendo. Recuerden el último paciente que vieron, yo tengo dolor, me empieza leve, va avanzando, se me agrega dificultad para emitir el lenguaje o se agregan las fotofobias y luego viene la náusea y el vómito. Estas son las auras típicas, son imágenes tomadas de internet. Vean el aura del lado izquierdo, ¿no? Puntos brillosos, luminosos, incluso se ve más brilloso en el lado del bosque, ¿no? De la parte lateral de las ramas de los árboles se ven mucho más brillosos. Es lo que refiere generalmente el paciente. Esta es una teoría que explicaba por qué se daban estas auras visuales, lo cual es muy importante y nos tomamos un par de diapositivas para hablarlo. Fue estudiado por Leao en 1944 y vean en la gráfica cómo se ven estos cambios en la corteza visual occipital acompañada, estos cambios electrofisiológicos acompañados de una alteración en el flujo sanguíneo que podemos ver en el mapa de colores en la parte inferior de la gráfica, y es lo que lleva a la manifestación visual del paciente. Me regreso a esta diapositiva que vimos hace unos minutos, cómo se va dando en donde está el punto amarillo del lado derecho arriba de donde dice corteza occipital. Ahí es donde se está dando este fenómeno. Aquí lo tenemos en forma de colores, en el mapita de colores, en la parte, en el inciso C, la parte en rojo, y aquí la tenemos en el círculo amarillo que da la aura visual. Bueno, el 99% de las migrañas clásicas van a tener esta aura visual, ¿no? Aquí está en forma de lista lo que puede presentar el paciente. También pueden tener auras sensitivas, lo que les comentaba de adormecimiento, hormigueo en alguna de las extremidades, e incluso puede haber en un porcentaje no tan alto alteraciones motoras, ¿no? Me falta fuerza, no puedo levantar la taza de café, se acompaña del dolor, es más de un lado que del otro, y afásica, que era estas alteraciones para la emisión y comprensión del lenguaje. Siempre es importante en la historia clínica tratar de identificar el factor desencadenante del dolor. Generalmente son ansiedad, depresión, estrés, ejercicio, incluso hay pacientes que durante el ejercicio tienen ese dolor. La dieta, ¿no? Identificar, esto es ya tarea del paciente, tratar de identificar qué alimentos le desencadena el dolor. Generalmente son estos: chocolate, quesos, mariscos en algunos, incluso periodos largos de ayuno pueden desencadenar estos ataques de migraña. Cambios hormonales, también hay que preguntarlos, por supuesto, porque pueden desencadenar el dolor.
Hay factores ambientales como la luz intensa, cambios climáticos, incluso pacientes que están en altitud, en mucha altitud, desencadena este tipo de dolor migrañoso. Incluso algunos fármacos, estrógenos, nifedipino, son capaces de desencadenar estos ataques migrañosos y es importante documentarlos en la historia clínica para poder modificarlos. Cuando tenemos un paciente con este tipo de problemas, tenemos tres escenarios para el tratamiento. El tratamiento sintomático, el tratamiento específico y el tratamiento preventivo. El sintomático es para tratar de controlar el dolor. El específico, de acuerdo a lo que está presentando el paciente en ese momento, y el preventivo para que no vuelva a tener un episodio de migraña. Cuando es una crisis leve, el dolor le permite al paciente hacer sus actividades de vida diaria, generalmente con un analgésico no esteroideo suficiente para tratarlo. Cuando el dolor es de intensidad moderada o grave, es decir, cuando ya limita alguna de las actividades de vida diaria y o lo obliga a tomar un descanso, un reposo o incluso buscar el sueño fisiológico, generalmente usamos triptanes. Aquí viene en forma de lista algunos de los más comunes. Generalmente yo me he acostumbrado a utilizar sumatriptan, es algo de lo que más utilizo y me ha resultado bastante bien. Recordarán cuál era la parte de la fisiopatogenia, en el rol de los receptores de 5-hidroxitriptamina en la fisiopatogenia de la cefalea migrañosa, y este es el por qué damos triptanes. ¿Qué pasa si no funciona? Generalmente cambiamos de triptano porque tienen otra afinidad por otro tipo de receptores, se duplica la dosis o se asocia, se combina con un no esteroideo para tratar de hacerlo. Actualmente ya tenemos a la mano algunos otros tratamientos que de aplicación subcutánea. Y el tratamiento preventivo se da cuando el paciente tiene más de 3 crisis por mes, la intensidad del dolor de cabeza es severa, o el tratamiento no nos está funcionando, o incluso el paciente empieza a consumir más de 2 o 3 gramos de paracetamol al día para poder controlar el dolor. Incluso cuando el paciente tiene un aura hemipléjica o le dura más de 24 horas el aura, el fenómeno de aura, requiere un tratamiento preventivo. Estos son generalmente los que utilizamos, beta bloqueadores, agonistas del calcio. Las dosis pueden variar de acuerdo a cada paciente. Aquí se debe de individualizar. Generalmente empezamos a una dosis relativamente media alta y luego vamos ajustando conforme el paciente va teniendo. ¿Por qué hago esto y no empezar de dosis pequeña? Porque el dolor puede ser de verdad bastante limitante en las actividades de vida diaria y prefiero irme un poquito más arriba, tratar de controlar los eventos adversos y luego empezar a disminuir la dosis. Esta es la dosis que generalmente tenemos o los rangos de dosis de estos beta bloqueadores para el tratamiento. Estas son las dosis habituales de los bloqueadores del calcio. Estos son las dosis habituales de algunos de los antidepresivos utilizados, las dosis habituales de antiepilépticos y otros fármacos que utilizamos poco común. La toxina botulínica merecería una atención especial, pero también es un medicamento que se utiliza para tratar la cefalea de tipo migrañoso. Y el otro tipo más también muy frecuente de dolor de cabeza, la cefalea tensional. Esta es la cefalea primaria más frecuente en mujeres, también 2:1, y tiene muchos factores psicológicos involucrados en su inicio y en la perpetuación del dolor. Se divide en 3, la cefalea tensional ocasional, episódica y crónica. Esa es la más complicada de tratar. Tiene un carácter opresivo, lo que les decía el paciente, generalmente les decimos como que trae un ladrillo en el cuello o tiene un trapo que le está apretando la cabeza. La intensidad generalmente no es tan alta, no limita sus actividades de vida diaria, no tiene cambios en su comportamiento con el esfuerzo e incluso puede tener ausencia de síntomas asociados, no hay fenómenos acompañantes como en el caso de la migraña, excepción de la hipersensibilidad dolorosa en la musculatura pericraneal y náuseas. A veces al paciente le decimos, oiga, y si se toca, sí, muchas veces no puedo ni peinarme, doctor, ¿no? Eso me limita mucho y me desencadena el dolor. Estas son las 3 clasificaciones y es importante distinguir entre el inciso B y el C. La C es la que les decía que cuesta mucho trabajo tratar, más de 15 días al mes durante al menos 3 meses, es una cefalea tensional crónica, cumpliría con esa definición, y la cefalea tensional episódica, menos de 15 días al mes durante 3 meses.
El tratamiento para la cefalea tensional ocasional, sintomático. AINES, generalmente con eso es más que suficiente, y controlar el factor desencadenante. Si es estrés, pues obviamente se da generalmente una benzodiazepina y con eso es más que suficiente para controlar esto. Cefalea episódica crónica, generalmente sí requiere un tratamiento preventivo. Y esto es muy curioso que el paciente generalmente tenga abuso de analgésicos y ya se vuelve un círculo vicioso porque por un lado estamos dando el tratamiento, pero como son muchos días al mes, el paciente usa y abusa los medicamentos y generalmente requieren ya un tratamiento preventivo con alguno de estos fármacos. Inhibidores de la recaptura de serotonina, antagonistas del calcio, antidepresivos tricíclicos o incluso hay algunos que buscan terapias alternativas como las flores de Bach o las camas coreanas, muchas cosas que yo en particular no lo descalifico a priori. Cada paciente es diferente y cada paciente busca un resultado de su tratamiento. Estas son las dosis habituales tanto de antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de captura de serotonina, igual que en la diapositiva previa, las dosis habituales, yo también prefiero irme un poquito más arriba, tolerando los eventos adversos y después ir ajustando las dosis en descenso. Estas son las terapias alternativas que en algunos pacientes sirven. Y en la parte final, estas son las otras neuralgias que el paciente puede ver. Con estas dos primeros tramos, hemos cubierto prácticamente el 90% de las cefaleas primarias, que son las más comunes. Cuando hablamos de otras neuralgias, aquí está una lista grande de todas las neuralgias que pueden pasar. Estas definitivamente, cuando no cumplen los criterios de alguna de las cefaleas primarias, ya sea migraña o la cefalea tensional, y tenemos estos datos, es mejor referir al paciente a un especialista para que pueda desglosar qué es lo que está ocurriendo con el paciente y ya ubicarlo en alguna de las neuralgias que están enlistadas aquí. Es importante, como médicos generales, que debemos de estar muy al pendiente de las banderas rojas, de los datos de alarma que mencioné al principio. Si no tiene esos datos de alarma, si el paciente no me cumple los criterios para algún tipo de migraña, no me cumple los criterios para algún tipo de cefalea tensional, en ese momento el dolor no me queda a mí caracterizado en algún punto, preferible enviar al paciente a una valoración neurológica y no tratar de medicar, porque alguna de estas neuralgias van a responder parcialmente al tratamiento que estamos proponiendo. Un tipo de cefalea en particular interesante es la cefalea en racimos. Es un dolor verdaderamente intenso. Muchos pacientes incluso refieren que se golpean contra la pared cuando tienen los episodios de dolor. Esto es muy importante tenerlo. Recuerdan que en una de las diapositivas iniciales, y lo podrán revisar ya con calma cuando tengan la presentación, veíamos si el paciente tenía síntomas autonómicos o no, era nuestra división. En este caso, cuando el paciente tiene síntomas autonómicos y duele la mitad de la cara, generalmente estamos hablando de una cefalea en racimos. Hay un componente familiar importante, aunque también puede aparecer en forma esporádica. Aquí es más frecuente en varones, en esta edad, entre 20 y 50, es muy común que sean varones, y hay muchos factores precipitantes que incluso el paciente los ubica. El alcohol, durante el sueño, cuando tenemos disminución en la oxigenación, y la dividimos en dos grandes grupos, la episódica y la crónica. Estos son los criterios diagnósticos, no nos detendremos a analizarlos. Quiero recalcar que cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene dolor y tiene estos componentes autonómicos que ya describimos al principio de la presentación, es mejor tomar la decisión de enviar al paciente y referirlo a un neurólogo. Y estas son las características muy importantes de esta cefalea en clúster. Durante el brote generalmente se presentan a una hora fija, son en la fase inicial del sueño, son puntos que uno tiene que preguntar. Me detengo un poco en esta diapositiva porque esto es parte del interrogatorio. Si es generalmente durante la tarde, el paciente está acostumbrado a tomar siestas y le desencadena el dolor en racimos, como lo mencionamos. Incluso pequeñas ingestas de alcohol, lo veíamos hace 2 diapositivas, es uno de los factores desencadenantes, pueden desencadenar estos episodios dolorosos, ¿no? Les decía que hay 2 tipos, la de racimos episódica con estos criterios y la cefalea tensional crónica. Entonces es muy importante diferenciarlos en base a esta definición para poder catalogarla. Pero igual, y resalto, la mejor idea es que este paciente ante la sospecha sea evaluado
por un neurólogo. El tratamiento, solamente para mencionarlo, suprimir los precipitantes. Obviamente, si yo sé que el alcohol me está desencadenando el dolor, pues evitarlo y evitar todo lo que sea. Si tomo siestas y me da el dolor, pues evitar las siestas. Y durante el ataque generalmente responden a sumatriptana, algún triptano, igual que la cefalea de tipo migrañoso, o incluso el oxígeno al 100%. Cuando yo era residente, lo que hacíamos con los pacientes era colocarles las puntas nasales y abrirle, y en unos 2 o 3 minutos el paciente empezaba a sentir mejoría. Cuando tenemos que otorgar un tratamiento preventivo para que el paciente no lo tenga, generalmente tenemos estos grupos de medicamentos. El verapamilo, en mi experiencia, ha sido bastante adecuado. Pocos casos han necesitado metilprednisolona. Generalmente con el oxígeno era suficiente, pero también se puede poner metilprednisolona intravenoso, pero el verapamilo como tratamiento de mantenimiento y preventivo es bastante adecuado. Y el carbonato de litio, yo les soy franco, prácticamente nunca lo he usado, es más, nunca lo he usado. Generalmente me respondían muy bien al verapamilo o al ácido valproico y topiramato. Otras cefaleas, recuerden que venía una lista muy grande. Hay cefaleas en racimos, la hemicrania paroxística o la hemicrania continua y el SUNCT. Estas otras cefaleas trigémino-autonómicas pueden estar presentes, comparten muy bien la manifestación clínica de disautonomía. Eso es importante que lo tengan en cuenta, y siempre regresar a este mapa mental al principio que de la diapositiva 2 o 3, donde venía, ¿tiene síntomas autonómicos o no tiene síntomas autonómicos? Y ahí es muy importante la historia clínica para poder decir si estamos dentro de este 90% de pacientes que pueden tener estas cefaleas primarias, o estamos dentro del otro 10% que, en mi opinión, ya meritaría ser referida a un neurólogo para tener una valoración mucho más a fondo y ya ponerle el nombre que debe de tener. Entonces, creo que con esto cubrimos en gran parte lo más importante, que es las cefaleas primarias, que es a la que nos vamos a enfrentar, y tener en cuenta que existen también cefaleas con características autonómicas que también son consideradas dentro de las primarias. Las cefaleas secundarias nos estamos enfrentando cuando el paciente ha tenido alguno de los datos de alarma que mencionamos al principio, y también esas cefaleas secundarias deben ser tratadas directamente por un neurólogo. Las podemos identificar, por supuesto, como médicos generales las podemos identificar, y el dato más importante a tener en cuenta son esas banderas rojas que mencionamos en la diapositiva 4 o 5 de la introducción de este capítulo. Muchas gracias y espero que haya sido de su utilidad.